gusto poder transmitir una vez más. Ya teníamos como pues quizás casi un año, ¿no? Más o menos sin transmitir. Y todo esto lo hemos platicado en otros videos, lo hemos dejado de hacer por concentrarnos en pues, la iglesia local, la congregación y en las familias que están como misioneros o como staff de tiempo completo en el cuarto oración y la congregación en general. Nos hemos estado llenando de bebés y de matrimonios, eso es bueno, pero es una chamba diferente a cuando estábamos solteros trabajando en la obra, ahora es otra historia. Entonces nos da mucho gusto poder retransmitir y empezar a tener otra vez clases y charlas con amigos que hemos conocido pues prácticamente toda nuestra vida. Entonces hoy tengo el honor de poder comenzar o reiniciar estas charlas con Octavio y Flor, a dos amigos de pues toda la vida prácticamente, ¿no? Pienso yo. La historia es larga y ya habrá tiempo para contar más cosas de esto. Incluso quiero hacer el comercial, obviamente. Ellos son invitados para el Track 1, son parte de los conferencistas y vamos a estar teniendo unos talleres con ellos respecto a la santidad, respecto a la familia, a la iglesia y los principios bíblicos que nunca han cambiado y que precisamente están en peligro de extinción en la iglesia. Y eso es lo que vamos a tratar un poquito ahorita. Entonces, sin más preámbulo, quiero orar por esta sesión y voy a comenzar a platicar con mis dos amigos para pues entrar en materia. Padre, te damos gracias por tu oportunidad que nos permites de hablar acerca de ti. Es una gloria, es un honor, Señor, poder hablar del Dios de la vida. Y también es un regalo, Señor, poder tener amigos que creen en ti, que te aman, que tú has rescatado, Señor, al igual que a nosotros, Señor, y poder compartir de los principios que arden en tu corazón, Dios, que es Cristo mismo, la esperanza de gloria, el verbo hecho carne, es lo que te agrada a ti, Padre, y podemos hablar, Señor, como amigos, acerca de ese hombre maravilloso llamado Jesucristo, y de su esposa, la iglesia. Así que, Padre, pedimos que nos hables en esta charla, usa la voz de Octavio, Señor, la voz de Flor, lo que tú has puesto en sus corazones, y permítenos, Señor, ser instrumentos que edifican a tu iglesia en esta charla, Señor, para gloria tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ok, pues bueno, entonces como mencionaba, Octavio y Flor están trabajando como misioneros en una ranchería, ¿no? En el altiplano mexicano, en San Luis Potosí, y pues llevan ahí, ¿qué, Octavio? ¿30 años? ¿29 años? Casi 30 años. Casi 29, 30 años 20. viviendo ahí en el desierto, y esa también es otra historia que habrá tiempo, muchachos, para que podamos platicar, ¿no? Toda la audiencia que nos esté viendo va a haber tiempo de poder indagar, por eso no se pierdan el Track 1, va a ser muy interesante. Pero quiero poner en cuestión aquí algo para entrar en materia. El tema de esta charla es la santidad en estos tiempos, ¿no? ¿Cómo es la santidad en estos tiempos? Incluso me podría atrever a preguntar, ¿ha cambiado el concepto de santidad? No en el hombre, sino de parte de Dios. Digo, el hombre va a cambiar, ¿no? Sabemos que el hombre puede hacer lo que quiera. Es parte de la dignidad que Dios le dio, libre albedrío, pero Dios no ha cambiado. Entonces quisiera comenzar leyendo una cita de Hebreos. Estoy poniendo el preámbulo de todo, estoy poniendo como el fundamento hacia dónde platicar y después voy a empezar a cuestionar a Octavio y a Flor algunas cosas y dejar que ellos solamente hablen, ¿no? Y nos platiquen su perspectiva en Dios. Pero fíjense, Hebreos capítulo 6, quiero leer del versículo 1 para dar el contexto completo. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaban el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así,
porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Y este versículo 11 es parte de lo que quiero que pongamos atención un poquito. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Obviamente faltan otros versículos, pero hasta aquí quiero leer. Y quería comenzar mencionando esto. ¿Ustedes qué piensan, amigos? El Señor está hablando aquí de unos rudimentos, y está hablando de una doctrina, está hablando de una función, de una manera de vivir según la palabra de Dios. Pero también está hablando de una perseverancia para llegar hasta el final y de una imitación de otros que ya han alcanzado las promesas. Entonces, yo quisiera dejarles ahí ya el micrófono, ¿no?, y la palabra, pero ¿qué piensan ustedes de la santidad a la luz de la Biblia en nuestros días, en la iglesia? ¿Qué opinión tienen al respecto? Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Es algo que nos honra muchísimo. Y bueno, para comenzar, Dios no cambia, tú lo dijiste ahorita, y el concepto de santidad no puede cambiar, porque, pues, ¿qué Dios sería? Al que seguimos o en el que creemos. Si cambiara como la sociedad cambia, no sería un Dios digno al cual pudiéramos seguir. El concepto de santidad es uno y sigue vigente, no va a cambiar jamás, porque Dios, no hay sombra de variación en él, ¿no? Dios no muta, no cambia absolutamente, porque Él es absoluto y no va a cambiar. Y Dios no va a cambiar por nosotros, por el hombre, ni siquiera, o sea, en general por el hombre, pero ni siquiera por la iglesia va a cambiar, porque la iglesia piense que los nuevos tiempos necesitan nuevas cosas. Dios vaya a acomodarse a nosotros, porque pues eso no existe, ni va a cambiar el concepto que Dios tiene. Al contrario, nosotros somos los que necesitamos permanecer, porque aquí cuando dice dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, dice no echando otra vez el fundamento, quiere decir no echando otra vez el fundamento, sino yo creo que es permaneciendo en él. El fundamento está, no es que ya lo dejemos a un lado, ya no hablemos de eso porque ya hablamos, sino más bien como que sobre eso, o sea, dejemos el fundamento porque ya está echado, y sobre eso edifiquemos, sobre eso, la cuestión de la santidad es eso, es un fundamento sobre el cual nosotros somos edificados, en el cual somos edificados y edificamos juntamente como colaboradores de Dios. Nosotros edificamos la iglesia, o colaboramos con Cristo en la edificación de la iglesia, pero obviamente ciñéndonos, sujetándonos al concepto establecido, a lo que está establecido como fundamento, que es Cristo mismo y la santidad de Cristo y la santidad que Dios justamente demanda de nosotros, sobre lo cual debemos edificar y sobre lo cual debemos vivir nuestra vida, ¿no?, delante de Dios. Exacto. Sí, adelante. Yo también creo que hay una parte, ¿no?, que dice la santidad conviene a tu casa, o sea, es lo que Dios quiere, es lo que conviene, y eso lo sabemos desde que empezamos en Cristo, ¿no? Yo empecé a los 16 años, y es lo que, la santidad es apartarme para el Señor, ¿no? Y vivir la vida de acuerdo como Él quiere, no como yo creo, ¿no? Y tiene que ser en nuestro día a día la santidad, en la casa, en nuestra casa, en la congregación, o sea, en todos lados tiene que verse la santidad, ¿no? Porque ese es de lo que nos está revistiendo cuando estamos llenos de Cristo, entonces vamos a poder ser santos y vamos a poder ser agradables al Padre. Entonces, yo creo que eso es algo que se nos dijo desde el principio y que es una realidad, que la clave está en permanecer, ¿no? Yo decía aquí, lo importante es como la permanencia, no importa empezar en Dios, sino permanecer, porque sí es difícil. De nuestra generación, que éramos quizás 150, que éramos 4, 6, ¿no? Entonces sí, pero es precisamente por esto, porque hemos decidido apartarnos para el Señor, apartarnos del mundo y ser para Él, ¿no? Y vivir una vida santa, es decir, una vida que le agrade, que le lleve gloria en nuestro día a día, ¿no? Desde
que nos paramos hasta que nos acostamos, criando a los hijos, guisando, en el mercado, donde sea, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Y algo que me gusta, dice, gustar de la buena palabra. Yo creo que cuando gustamos la palabra de Dios, entonces vamos a poder ser impregnados de la santidad de Dios, porque eso es lo que nos reviste, no es por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, ¿no? Y también la clave está como como hacer lo que Cristo hacía. Pues cuando hacemos lo que Cristo hace, entonces llevamos una vida santa y una vida que Dios ve como buena y agradable, ¿no? Sí, yo veo que el mundo, esto lo advierte Dios desde el principio, se lo advirtió de alguna manera a Abraham, o sabía que Abraham iba a caminar alejado de eso, pero sabemos que Lot no, y luego podemos ver lo que pasó con el pueblo de Dios, ¿no? Moisés, luego con Josué, y toda la historia ha sido eso. El pueblo de Dios, o a los que Dios le plació revelarse por primera vez, o como la instancia en esa generación para hablarle al mundo entero, ser la propuesta divina del cielo en la tierra, vemos como la advertencia de Dios siempre ha sido esa, ¿no? Escucha, oh Israel, ¿no? Jehová tu Dios uno solo es, y solo a él servirás, él amarás con toda tu mente, corazón, el primer mandamiento. Pero luego vemos que viene Cristo, que es la plenitud de toda esa sombra que Dios no podía hablarle a la gente como lo hizo en Cristo Jesús y a través de Cristo, porque nos mataría, su santidad nos haría pedazos, nos destruye. Entonces, a mí me llama la atención cómo uno de los más atrevidos, que fue Moisés, le dijo, quiero ver tu rostro, tu faz, ¿no? Y Dios no se la quiso mostrar, no nada más porque iba a quedar pues, tocado o incluso destruido por la gloria de Dios en cuanto a su cuerpo natural, sino porque aún no era el tiempo. Aún no era el tiempo de ver la santidad de Dios. Entonces no puede adelantarse Moisés, por muy cuate de Dios, no se puede adelantar al tiempo de Dios, aunque yo estoy seguro que Dios quería mostrarse, pues era obvio, Dios quiere siempre eso. Entonces lo escondió en la peña y todo lo que tipifica a Cristo, etcétera, etcétera. Pero lo que me llama la atención es que no se puede adelantar a sus tiempos Dios, pero ahora podemos ver no nada más su faz, podemos ver el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, o sea, lo que contiene Dios, sus emociones, su alma, todo su interior ya fue revelado. Ese es el verbo de Dios, Jesús, ¿no? El Cristo. Entonces, digo todo esto como para tener un argumento y entender que ahora que vino Cristo, no es el pretexto para vivir como queremos, porque pues ya todo está hecho, ¿no? Él ya cumplió todo, él nos ama, ¿no? El amor de Dios ya está manifestado. Entonces, pues Él pagó por mí, Él clavó las actas de los decretos contrarios a mí, o sea, yo puedo hacer lo que quiera por permiso de Cristo, casi, ¿no? Casi, ay Jesús, arréglate con Dios porque tú ya pagaste por mí y me diste libertad, soy hijo de Dios, soy ungido, todas las frases fuera de contexto de la Biblia que el cristianismo ha usado. Pero podemos ver que Dios no ha cambiado, como ustedes decían, o lo hemos dicho, y el deseo de Dios es manifestarse. Entonces viene Cristo, viene Cristo, se hace hombre, manifiesta la gloria del Padre, su imagen misma, la sustancia de Dios, el resplandor de su gloria, todo lo que dice Hebreos 1. Pero aparte de todo eso, toda su palabra, todo su deseo, su ley, la lleva a la plenitud. Yo lo menciono así, cuando vino Cristo se mostró el mediodía, o sea, nos amaneció a todos, como dice la Biblia, de hecho, ¿no? ¿Y qué quise que nos amaneció? Que lo que Dios siempre quiso dar por tipologías, ahora ya está abierto, pleno, para que todos lo entendamos. Entonces no hay pretexto. Entonces, en vez de pensar que la santidad ahora es mucho más fácil obtenerla o agarrarnos de ella, incluso entenderla y disfrutarla, lo tomamos como un pretexto para decir, bueno, la santidad es como a mí me acomoda, porque ya Dios hizo todo y ahora yo puedo hacer lo que quiera. Entonces, no sé qué piensan al respecto de eso, cómo se ha distorsionado. No tanto el concepto de santidad, porque tú lo dijiste, Octavio, o sea, ¿en qué Dios creeríamos si cambió como nosotros? No, pues ese no es Dios, es otro Dios. Entonces, como Dios no cambia y nosotros sí cambiamos, ¿en qué momento o qué creen ustedes que propicia que el hombre, y me refiero a la iglesia, o sea, del mundo perdido pues necesitan de Cristo y hay que ir por ellos y orar por ellos? Hablo de la iglesia, que somos la alternativa de Dios para la salvación del hombre, ¿no? En esta era. Entonces, ¿qué creen ustedes que ha propiciado que la santidad, que no ha cambiado según la Biblia, aunque la leamos tal cual, la digamos de memoria, entre comillas, ¿no?
no la podamos vivir o la estemos de alguna manera jalando, forzando a que sea como nosotros queremos. ¿Qué creen que es lo que está causando esto? Mira, básicamente yo creo que es la naturaleza caída del hombre. Ahí está una bronquísima. Dios soluciona ese problema y nos da, en Cristo Jesús, nos enseña cómo es Él. Jesús modela a Dios y nos dice, esto es lo que quiero, ¿no? Entonces nosotros empezamos a luchar con esa naturaleza caída, aunque nos damos cuenta que Dios soluciona el problema. En Cristo, ¿verdad? Nos dio absolutamente todo lo que necesitamos para vivir una vida conforme Él pide y Él demanda justamente que la vivamos. Y esta vida es una vida en santidad. Pero en ese momento, aunque nosotros somos salvos, seguimos luchando con nuestra naturaleza caída. Exacto. Y ahí es donde empieza una cuestión del cristianismo actual, de la superficialidad, porque verdaderamente es una superficialidad en la vida cristiana increíble, que hay iglesias completas, muchísimos cristianos que creen que pueden vivir la vida cristiana sin leer la Biblia, por ejemplo, y sin orar. Es increíble. Entonces, nuestra naturaleza y nuestra mente no renovada, pues nos empieza a convencer de cosas. Y una de esas cosas es que, pues la santidad, si Cristo ya la ganó, si yo soy cristiano, ya le entregué mi vida, según yo, y vivo para Él y soy de Él, pues ya soy santo, ya soy apartado para Dios, ya vivo para Él. Pero vemos que eso no es una realidad en la vida en la vida de muchos cristianos, hablando de la iglesia, como tú decías, y ese es un problema gravísimo, porque esto se convierte como en una manera de vivir, un estilo de vida, una enseñanza aún para las gentes que llegan a iglesias en donde la santidad, eso ni siquiera se habla de eso, ni siquiera se persigue y ni siquiera se enseña, ¿no? Entonces, yo creo que proviene de esa raíz fortísima que tenemos de luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa, lucha contra las cosas de Dios, y si nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra alma nos está gobernando, ¿verdad? Nuestra mente no está renovada, entonces, como no tenemos una mente renovada, nuestra mente caída, nuestras ideas humanas empiezan a convencernos de que tal estilo de vida está bien, de que la santidad sí es importante, pero es una cuestión así como automática, ¿no? Que ya tienes nada más porque eres cristiano. Y no, yo creo que mucho de para no hacerlo más, no hablar tanto, mucho de nuestro problema con el concepto de santidad tiene que ver con nuestra naturaleza caída y nuestra superficialidad en nuestra comunión y relación que tenemos con Dios, obviamente en su palabra y en oración. Exacto. Y también Él dice, ¿no? Sed santos como yo soy santo. Pero si no lo conocemos porque no vamos a la palabra, no tenemos comunión con Él, pues no vamos a saber cómo actúa Él, cómo es su santidad, ¿no? Si lo contemplamos, nos volvemos como el que contemplamos. Entonces, ahí es donde tomamos como su santidad o nos reviste, ¿no? Y como que no estamos conscientes de que el espíritu vivificante está dentro de nosotros y debemos de vivir una vida que lleve santidad, ¿no? O sea, como que es algo en la vida real, no es hay que ser santo, sino sí en la vida real, ¿no? O sea, cómo reacciono cuando alguien me falta respeto, cómo reacciono cuando alguien me critica o se burla de mí, ¿no? Etcétera. Entonces, lo que a veces sucede es que también la santidad a veces no encaja con el pensamiento humano, ¿no? Porque, o sea, la mente no renovada dice, eso no es cierto, o sea, no seas religioso, ¿no? Cálmate. Pero en realidad Dios sí quiere que seamos diferentes a la gente, ¿no? Y que hagamos lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Y lo que es perfecto va a ser lo que es conforme a las Escrituras. Y entonces sí vamos a llevar una vida santa, porque muchas veces en la iglesia es como ligera, ¿no? Porque hace cosas buenas y hace cosas agradables, pero no son perfectas porque no son mandadas por Dios, ¿no? O no es lo que Dios quiere, porque hacemos lo que bien nos parece, pero no lo que es la voluntad de Dios, ¿no? Y yo creo que esa es otra cosa. Para andar en la santidad de Dios tiene que ser bueno, tiene que ser agradable y tiene que ser perfecto, ¿no? Porque el deleite del Padre está en Jesucristo. Y si no tenemos a Jesucristo en nuestra vida, entonces no va a haber un deleite, ¿no? No va a haber una santidad también. Sí, Dios dijo que, lo mencionaste tú, Flor,
a su pueblo, en Israel, y luego el autor de los Hebreos lo menciona una vez más, ¿no? Y ser santo porque yo soy santo o como yo soy santo. Entonces, yo no puedo saber cómo es Dios o la santidad de Dios si no tengo un conocimiento de Dios. Y Dios lo dijo también, que el pueblo por falta de conocimiento pereció. Y el conocimiento no se refiere a pues, saberse cosas de memoria o tener diplomas de, no sé, ya se me van hasta los nombres, ¿no? Profetas, y todas esas cosas que son falsas al final de cuentas, ¿no? Como el hombre lo maneja. Se refiere al conocimiento de la vivencia de Dios, de saber quién es Dios. Y yo he aprendido un poquito con lo que Pablo enseña cuando ora por sabiduría y revelación en Efesios, ¿no? Y otras partes en los Salmos, cómo el conocimiento de Dios en la Biblia, cuando se refiere a conocimiento, tiene que ver con la experiencia, es más experiencia o experimentar de Dios. Y también yo me he dado cuenta por proverbios y por cantares que es conocimiento igual a más experiencia, son sinónimos, pero el conocimiento y experiencia es sinónimo de deseo, porque el Señor, si no Jesús no lo había dicho, dice, el que tiene hambre, ¿no? Y que tiene sed, venga de mí y jamás volverá a tener hambre y sed, ¿no? O le daré de un agua que jamás le volverá a dejar igual, ¿no? O lo va a saciar, pero te va a ser adicto a él. Y luego vemos cómo el Señor dice en el Sermón del Monte, ¿no? Que pidamos, que llamemos, que toquemos, ¿no? Porque vamos a encontrar, a hallar y se nos va a dar, ¿no? Se nos va a abrir. Y dice que bienaventurados son los hambrientos y sedientos, ¿no? De justicia, Mateo 5, porque van a ser saciados. Entonces, a veces creemos que tener ganas de Dios es causa de una necesidad. Entonces, como tengo una necesidad, estoy enfermo, pues necesito de Dios. Entonces voy al Dios de la lámpara maravillosa que me concede el deseo. Entonces creemos que ese es tener como hambre de Dios, porque tengo una necesidad, ¿no? Y cuando ya estoy bien se me olvida y puedo ser como el mundo. Luego también podemos pensar, no, es que quiero enamorarme de Dios. Entonces cuando hay alabanzas muy bonitas y está la gente así, ¿no? Y se graba y dice, no, y cantan así como, oh Dios, ¿no? Entonces, qué enamorados están de Dios, ¿no? Pero hacemos de los conceptos bíblicos experiencias personales, carnales. Cuando se trata de conocer a Dios, nos enamoramos de Dios por quién es Él y por cómo es Él. Y si no nos gusta lo que Él es, porque somos caídos, aún así nos aferramos a creer en lo que Él es y lo que Él dijo, porque lo amamos, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta que si no conocemos al Dios de la santidad, que es el santo de santos, 3 veces santos, ¿no? No podemos tener ni idea de qué es santidad. Y tú dijiste algo muy importante, Octavio, que la gente, o sea, importante pero es triste, porque es una condición. La gente no lee la Biblia, porque no la entiende, le da flojera, o porque, también Flor lo mencionó, es que dice cosas que no entiendo, pero realmente no entiendo porque está afectando mi manera de pensar. No me gusta lo que dice la Biblia, entonces mejor prefiero pecar de inocentón. Digo, no, pues es que no la entiendo. Pero no, la Biblia te dice, ya no hagas eso, está mal adulterar. No la entendí bien, porque creo que es para los casados nada más, ¿no? Yo no sé, ¿no? O la fornicación, por poner ejemplos X, ¿no? Pero es porque no la entendemos, es porque no nos gusta lo que dice la Biblia, no nos gusta la santidad de Dios. Entonces, ¿qué responden a eso? ¿Cómo podemos hacer que nos guste? ¿Cómo nos podemos enamorar de ese Dios que nos demanda? Ámame, porque yo ya te amé primero, y este es el primer mandamiento, ámame a mí como yo te amo a ti. Sí. Mira, antes de contestar eso, nada más dale. Quiero agregar un punto a lo anterior. De repente nos vamos a encontrar luchando contra la santidad, siendo cristiano o no siendo cristiano, siendo carnal o no siendo carnal. Vamos a luchar contra ella, pero una cosa es luchar con tus rollos personales y clamando a Dios, invocándolo y pidiéndole su ayuda y entregándote a Él y aceptando lo que Él te da. Y otra cosa es luchar o sea, porque no me conviene, ¿no? Y decir, prefiero no tener el concepto correcto de lo que es la santidad y prefiero mejor buscar en mi mente una manera de justificar eso a sujetar mi vida, a sujetar mi alma y a confesar mi pecado. Prefiero hacer eso. Y el apóstol Pablo lo hizo. O sea, cuando el apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es porque Pablo había luchado contra la santidad de Dios y perdió. Pablo por eso dijo, ¿quién me librará de este cuerpo? Porque lo que no quiero, eso hago.
Y Pablo luchaba con su religiosidad y con toda su cultura religiosa que tenía y perdió. Vamos a perder siempre. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara cuando dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, y eso va a ser como un círculo vicioso en el que vamos, si nosotros no decidimos hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer, tener comunión con Él, arrepentirnos de nuestros pecados, buscar su rostro, estar en su presencia. Mientras no hagamos eso, nos vamos a vivir perdiendo toda la vida, y ese círculo lo vamos a repetir una y otra vez, y lamentablemente, o sea, el tiempo pasa y lo vamos a heredar a las siguientes generaciones de nuestros hijos, pero también en la iglesia. O sea, porque si una persona así, que lucha en contra de la santidad, que él prefiere creer lo que su mente le dice acerca de la santidad, que no es tan importante, tiene comunión en la iglesia con alguien, lo va a contaminar, obviamente, lo va a contaminar, y un día que ande, de verdad, una vez unas jóvenes aquí vinieron y decía, yo pensé que ser cristiano era pues, más o menos portarte bien, ir el domingo a la iglesia y ya. Sí, pero un día, cuando yo iba al antro, me encontraba con las hijas de unos pastores. Yo decía, pues entonces así ha de ser. Y lamentablemente ese concepto, o sea, obviamente se transmite a los demás, y es cuando encontramos núcleos en la iglesia en los que, o sea, viven de esa manera, contraria completamente, ¿no?, a lo que dice la Biblia. Y por eso es necesario, o sea, acudir a la Biblia para ver qué es lo que dice, o sea, porque es nuestro deber cristiano decir, Señor, yo pienso así, pero esta es mi mente, ¿tú qué dices? ¿Qué dices de esto, no? Y ahora, ¿cómo podemos nosotros salvar esta situación? Pues es una muy buena pregunta, ¿no? Muy buena pregunta. Yo estaba leyendo estoy leyendo la vida del apóstol Pablo, ahí en Hechos, y está tremendo. Primero, o sea, la conversión que él tuvo un encuentro con Jesucristo que lo cambió inmediatamente. Y yo creo que ahí está la cuestión. O sea, cuando necesitamos tener encuentros, como tú decías, no el encuentro de estoy enfermo y vengo para que me sane, Señor, o tengo me metí en una broncota, ¿verdad? Me chocaron el carro y no tengo dinero para pagar, sino tener encuentros en la presencia de Dios todos los días, porque una cosa de la santidad que quiero decir es que la santidad es algo que no viene inmediato, no es algo inmediato. O sea, tú no eres santo ahorita y ya eres santo, no. Es algo que se cultiva y es algo que se es. Bueno, yo que estoy en mi quinta década, para no decir mi edad, yo empiezo a decir, ahorita lo que tú eres es lo que eres. O sea, ahorita yo no puedo decir, yo me convertí hace más de 40 años, creo, ya ni me acuerdo, y yo no puedo decir, pues voy a empezar a ver si puedo. O sea, ahorita lo que tú eres, ya pasaron años, lo que tú eres, ya lo eres, ¿no? Uh-huh. Y si tú no viviste una vida, cultivando tu comunión con Dios, estando en su presencia y dejando que la presencia de Dios y su palabra y la iglesia y todo lo que Dios utiliza para transformarte lo haga, entonces estamos perdidos. Pero, o sea, yo creo que la primera, ¿no? Podemos decir, es enfrentarnos a la presencia de Dios y ser constantes en nuestras disciplinas espirituales para que el concepto de santidad de nosotros vaya cambiando, lo vayamos asimilando y nuestra vida sea transformada a la imagen de Jesús, que es lo que Dios quiere. Yo creo que en esta parte, o sea, es necesario como cambiar nuestra mentalidad. Si nosotros no vamos a la palabra, no vamos a cambiar cómo somos, no va a haber una santidad, porque si no somos confrontados con la palabra, porque la palabra todo el tiempo los va a confrontar, ¿no? Quita esto, perdona, bendice al que te maldice, es decir, cambia tus conceptos humanos y te transforma, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante, y en la vida de un cristiano es un proceso que requiere tiempo y requiere disciplina. Yo creo que eso es muy importante. La disciplina debe ser parte de nuestra vida para que nuestra mente cambie, porque si no estamos en nuestros mismos rollos y en nuestras mismas broncas todo el tiempo, ¿no? Pero si entonces
oigo la palabra, la escucho y cambio, entonces sí va a haber una transformación, porque si no voy a seguir en mis rollos y no, yo creo que eso no lleva a la santidad. La santidad solo se lleva en la constancia, en la permanencia de estar en su palabra, en comunión, de ser alguien que ama las cosas que Dios ama, amar la iglesia, amar su palabra, amar a los hermanos, amar todo lo que tiene que ver con la vida de iglesia, ¿no? Porque la oración, en fin, ¿no? Porque cuando tú amas a alguien, tú vas a amar lo que él ama, ¿no? Entonces, si nosotros amamos a Dios, debemos de amar, sobre todo para mí, la palabra, ¿no? Que es Cristo, que es la reunión de iglesia, porque solamente así vamos a poder andar en santidad, ¿no? Y es algo que sí se puede, porque Él proveyó todo para que nosotros viviéramos una vida santa, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde, ¿no? Que tener esas disciplinas. No tengo ganas de leer, pero voy a leer. No tengo ganas de asistir, pero voy a asistir, y mi alma se somete a lo que Dios dice, ¿no? Yo le digo a mi alma, bendice al Señor, alaba, reúnete, y, o sea, deja tus tonterías y enfócate en lo que Dios dice, ¿no? Creo que por ahí es. Sí, mencionaron los dos algo que es bien importante y que son de las cosas que Dios puso en mi corazón para el track, ¿no? En donde vamos a compartir pues, más días con otras personas, y es las disciplinas espirituales, ¿no? Yo veo como parte de toda esta embriaguez, porque la Biblia habla, o le menciona así Pablo, ¿no? Que es un vino, nos embriaga, y lo compara con el ser insensatos, ¿no? En Efesios 5, sí, dice que no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena y perfecta o agradable voluntad de Dios, ¿no? Y que no nos embriaguemos con este vino, sino que nos llenemos del Espíritu Santo. Y luego dice que la llenura de ese Espíritu, ya los que lo tenemos por gracia en Cristo Jesús, es cantándonos salmos unos a otros. Cuando yo les canto la Biblia o hablamos de la palabra, porque la leímos, porque la obedecemos, la meditamos, hacemos un diario, oramos, ayunamos, servimos al prójimo, evangelizamos, etcétera, etcétera, todas esas disciplinas espirituales. Entonces, cuando hablamos unos a otros, nos estamos llenando del Espíritu, estamos siendo vida de Dios para otros, y ese otro me responde. Esa es la fraternidad o la confraternidad, ¿no? De los hermanos en Cristo, que no nos juntamos para pues, que nos platiquen algún chiste o para una película, porque somos el grupo de jóvenes que van al cine, ¿no? Sino cristianos, sino porque somos hijos de Dios vivos y nos estamos edificando. Entonces, ustedes mencionaban las disciplinas espirituales, y yo creo que esa embriaguez del mundo, y lo voy a decir así con el cristianismo, como religión, no como el testimonio de Cristos pequeños, sino de religión, ha permitido esto al copiar lo que el mundo hace, y vamos a dejarlo así como los católicos, ¿no? Lo canonizan, ¿no? Entonces ya no son pecados, ya es cool, porque como predica la persona, tiene quórum, ¿no? Tiene fama, tiene likes, ¿no? Hace videos como estos, ¿no? Entonces tiene permitido hacer lo que él hace, pero está mal. Como el ejemplo que ponías, oye, vi a unas hijas de pastores en el antro, pues yo pienso que es el cristianismo. Mira, vi estos que se tatúan hasta la coronilla, no pasa nada, ¿no? Mira estos que tienen 3 matrimonios pero predican re bien, ¿no? No pasa nada. Entonces, esa mezcla de la ramera del mundo, ¿no? Con los principios de Dios, que es abominación para Dios, por eso mandó a volar Dios a todos, ¿no? En Malaquías les dijo, voy a agarrar sus obras como estiércol, en su rostro se los voy a aventar. Dios se lo dijo a los sacerdotes así, porque estaban en adulterio, se olvidaron de los diezmos y daban lo peor de ofrenda a Dios. Y si la ofrenda viva, según Pablo en Romanos, somos nosotros, como culto racional, o sea, yo razono, Dios dice que esto está bien, esto no, entonces razono y me entrego como una ofrenda viva, como culto racional. Si yo estoy dando esa ofrenda, doy lo cojo, lo tuerto, ¿no? Lo estéril, todo lo que Dios reprobaba en la tipología del sacerdocio levítico, yo me doy cuenta que nos estamos enfrentando a Dios, o sea, estamos como contendiendo contra Dios. Y tú, Octavio, dijiste algo bien grueso también. Pablo se dio un encontronazo, no cuando Jesús lo encuentra, ¿no? Ese fue pues, por la gracia del Señor y lo salvó. Cuando escribe esa parte, miserable de mí. O sea, lo más seguro es que Pablo intentaba de alguna manera ser excelente y se encontraba pobre, se encontraba avergonzado hasta que escribe eso, inspirado por el Espíritu, y dice, me rindo, no puedo. Entonces, sí, es bien grueso que se han perdido esas disciplinas espirituales o se han menguado, y bueno, no puedes tanto porque tienes que trabajar. No te reúnes porque es que es importante la disciplina del hombre, ¿no? Es importante la escuela, es importante, no sé, tus suegros que vienen de visita cada 15 días, ¿no? Y coincide siempre en la reunión. Ese tipo de cosas se han menguado,
Digo, porque son las de siempre, ¿no? Creo, las visitas fantasmas, ¿no? O improvistos, ¿no? Y todo eso, pero se vuelve una práctica normal. Entonces yo lo he visto. Digo, yo soy hijo de creyentes, ¿no? No nada más biológicamente, papás de sangre que son creyentes, ¿no? Sino también soy hijo de una generación de la cual ustedes son parte, ¿no? En la fe, que he podido ver, imitar y darme cuenta del testimonio. Pero también he visto como muchos, al igual que con ustedes, comenzaron y quién sabe en dónde están, porque se dio un permiso a que la santidad de Dios y las costumbres de Dios buenas pueden ser un poco moldeables a mi parecer, a mi comodidad o al mundo. Entonces, vuelvo a preguntar esto, o insisto como en esta línea, ¿qué recomendarían o qué recomiendan, de acuerdo a su experiencia y en la Biblia obviamente, ¿no? Para poder romper estas cosas? Porque yo sé que es difícil, ¿no? La gente no quiere, no entiende, hay un estupor, ¿no? Hay la carnalidad, pero ¿qué consejos prácticos darían como para poder sostenerse y poder avanzar a la perfección? Porque no hemos tocado ese punto y creo que no vamos a dar tiempo de tocarlo en esta sesión, quizás haya una segunda parte, ¿no? Porque no podemos llegar a la perfección si todavía no entendemos bien qué es la santidad como la primera parte, ¿no? Pero ¿qué consejos darían? ¿Qué ánimo darían? ¿Qué experiencias darían, no? Mira, una muy importante, o sea, de la que, pues, no sé, nuestro ministerio se ha tornado en ese sentido. Bueno, no nuestro ministerio, lo que hacemos aquí, ¿no? Lo que Dios nos puso a hacer, que son cosas, de repente Dios nos sorprende con cosas que tenemos que hacer. Siempre nos encontramos hablando acerca de la disciplina de la lectura de la palabra de Dios, la oración, todas estas disciplinas que son importantísimas. Y me acordé de Apeles. Hay un señor aquí que se menciona solamente esta vez en Romanos 16. En el versículo 10 dice: saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Se dicen nada más 3 palabras de él y que tú dices, o sea, buscas Apeles en otro lado, no está en Apeles ni en el Apocalipsis, ni en la segunda venida de Cristo, ¿sí? Exacto, no nunca más. Entonces, uno diría, ¿cómo sabemos cómo fue aprobado este cuate? Porque Dios está aprobando a un cuate. O sea, aquí en su palabra, Dios está aprobando a una persona. Sí, pero si sigues leyendo ahí en Timoteo, dice: procura con diligencia, Pablo está diciendo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y ahí, yo creo que ahí está la clave de señor Apeles. Usar bien la palabra de verdad. Y esa es una clave importante. O sea, la palabra de Dios no nada más se lee, que es lo que decimos siempre, ¿no? La palabra de Dios, tú puedes hacer muchas cosas con ella. Y yo inventé una vez una palabra ahí, en Cosmo, creo, de cantar, orar, memorizar, no sé qué, varias, ya ni me acuerdo, porque fue hace tiempo. Varias cosas. Después, alguien que vino al curso traía la palabra de... ¿Cómo era la palabra? Letcom. Creo que esa la usaban ustedes. Letcom, para hacer las cosas que se hacen con la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, un consejo práctico es: tienes que ir a la palabra. O sea, si quieres conocer a Cristo, que el concepto de santidad cambie, que tu vida cambie, necesitas ir a la palabra y usar la palabra de Dios, cantarla, orarla, memorizarla, transcribirla. Necesitas predicarla, necesitas escucharla, necesitas repetirla, necesitas memorizarla, meditar en la palabra de Dios, memorizar. Qué importante es. No sabes, a mí, yo me aprendí el Sermón del Monte de memoria. Me metí en problemas, porque cuando las partes donde dice, ama tus enemigos, pero yo os digo, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, dale bien a los que te persiguen y ora por los que te ultrajan y te persiguen. ¿Cómo me retumbaba eso en la mente? Y cómo, o sea, me hizo pensar en esas cosas, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas, yo creo, es usa la palabra de verdad, vea la palabra de verdad, la disciplina es importante. Ojalá que un día podamos hablar acerca de la disciplina, que es tan importante y que a los mexicanos nomás no se nos da mucho, pero que es importantísimo. Una disciplina no es si tengo ganas o cuando te den ganas o cuando tengas tiempo, ¿no? Sino una disciplina de nunca volver a fallar un día, ni siquiera en domingo, ni como tú decías ahorita, ni porque fuiste al fútbol o porque ese día se inundó la casa, corrió el río y saliste a verlo, o porque vinieron quién sabe quién, sino que es
férrea tu disciplina de orar y leer todos los días la palabra de Dios, ir a la palabra de Dios todos los días para permitir que tu mente empiece a ser renovada, para que tus pensamientos empiecen a ser reemplazados por lo que dice la Biblia. Esto es algo muy importante, yo creo. Para eso, si nosotros como cristianos, yo es lo que les digo siempre, si tú no lees la Biblia todos los días y la Biblia tiene un lugar predominante en tu vida, difícilmente tú, o sea, ¿quién sabe si eres cristiano todavía? Sí. ¿Quién sabe? Y yo creo que es una de las cosas. Yo podría decir 3 cosas importantes, ¿no? O sea, para poder tener eso es primero amar a Dios, ¿no? Amar su palabra, amar, o sea, la oración y la vida de iglesia. Esos factores, si no son algo que apremiante en tu vida, entonces no tienes un estilo de vida donde consideras a Dios. O sea, nosotros debemos vivir como extranjeros, ¿no? De esta tierra, como ciudadanos del reino. Y eso es en el día, ¿no? Y por ejemplo, yo a mis hijos no los dejaba salir a su escuela si no antes leíamos y orábamos. Es decir, tiene que haber como esto es de vida o muerte, el que yo lea la palabra, el que yo me reúna, el que yo ore, o sea, esos son fundamentos que en verdad ahí se ve, o sea, no es, sino es una religión, porque lo que yo digo es que es un estilo de vida donde considero a Dios y me guío con su palabra, todos los días sin fallar, ¿no? También. Sí, el disciplinarnos en esa realidad, porque si no es una religión, es solamente como unos buenos propósitos cuando me acomoden y cuando no me acomodan, ¿no? Entonces, yo quisiera leer un versículo rápido. Es en Romanos. Ay, se me movió aquí, ya lo había abierto. Okay. Aquí está, Romanos 6:22. Voy a leer rápido la Reina Valera y luego voy a leer la Dios habló hoy. 6:22 de Romanos. Dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado, esta es la de los que hemos nacido de nuevo y ahora estamos en Cristo, ¿no? Y hechos, fíjense, siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, la Dios habla y dice así, pero ahora, libres de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Esto sí les es provechoso, pues el resultado es la vida santa y finalmente la vida eterna. Y me llama la atención que el provecho, como lo dice la Dios habla hoy, o el fruto, el provecho que hay de haber sido libres del pecado, es que podemos servir al Dios vivo, lo que dice Hebreos, ¿no? Nuestras conciencias son lavadas con su sangre para servir al Dios vivo. Entonces, el servicio al Dios vivo no es un ministerio como el hombre lo enseña, porque ministerio significa servir, ¿no? Ese es como el significado general de ministerio, servicio. Pero se refiere al servicio del Dios vivo, que es agradar. Nuestro servicio a Dios tiene que ser el agradarle, porque ese es el servicio que Jesús hizo. O sea, Jesús no vino a morir por los pecados y ya, eso fue parte del trabajo completo, involucraba ese ingrediente, morir, ser la ofrenda, ser el cordero, etcétera, etcétera. Pero la esencia era agradar al Padre en todo. Entonces me llama la atención que Romanos dice, ya son libres del pecado para que sirvan para el servicio del Dios, o sea, para agradarle a Él. Y el gozo de la salvación, yo incluso lo he enseñado así, es tener el privilegio por Cristo de decidir, bueno, de poder distinguir entre el bueno y lo malo y decidir por lo bueno para agradar a Dios. O sea, mi gozo de ser salvo es que con mis acciones, con mi vida en el día, ¿no? Incluso pues en la noche, pero como Flor dijo, es de día porque pues, somos diurnos, ¿no? Y en el día es cuando vivimos, hacemos las cosas, es poder agradar a Dios con lo que hago. Entonces, Dios me libró de la esclavitud del pecado en Cristo Jesús para servirle, o sea, para agradarle, dedicarme a agradarle a Él. Y el fruto de esto es la vida eterna. Entonces, no sé qué piensan de eso. De Romanos. Es que sí, porque si no, no es como real, ¿no? Porque de verdad que yo creo que ese es en verdad la vida eterna, o sea, que lo conozcan, dice. Entonces, ¿cómo lo voy a conocer? Pues pasando tiempo con Él, no hay otra forma. Y eso no va a llegar así como que, ¿no? Sino que es algo que yo tengo que insistir, estar ahí buscándolo, ¿no? Como con una necesidad y un hambre de que Él nos satisfaga, ¿no? Y de conocerlo porque vamos a serle útiles siempre y cuando hagamos las cosas conforme a su palabra, ¿no? Si no, no sirve. Entonces, la manera de ser útil es
y cómo soy útil haciendo lo que a Él le agrada, que le alabe, que lo bendiga, que juntos exaltemos su nombre. Es decir, esa es la manera de Dios, no a la mía, ¿no? Entonces creo que así. Sí, este versículo está grueso porque sí, o sea, o sea, el ser santos, la santificación, como dice aquí, es un fruto, es decir, no viene en un momento de pasión, de que, ay, quiero ser santo, no, o sea, sí, Señor, ya voy a ser santo, sino es un fruto del haber sido hechos siervos de Dios, siervos de la justicia, y haber dejado de ser siervos del pecado y de tantas cosas que hacíamos antes. Y está grueso porque, o sea, la santidad no es como una cosa aislada, sino el producto de algo, como casi todas las cosas en la vida cristiana. Casi todas las cosas son así, nada es inmediato, nada es así de que, nada más a veces lo que hace mucha gente es que oran y se caen, entonces ahí sí te pasan, y te caes y te das un trancazo y ya. Pero las cosas eternas, las que Dios demanda y Dios busca, están gruesas, o sea, son el fruto de un rendir tu vida y lo que tú eres y lo que tú quieres a Dios para provecho de la santidad en tu vida.